Bhagavad Gita, capítulo 14. Estamos mejor. En sánscrito se lee Ata Chaturdashodhyayaha Gunatraya Vibhagayogaha. Las tres cualidades de la naturaleza material. En el capítulo 14, el Señor Krishna revela asuntos relacionados con la bondad, la pasión y la ignorancia, que todo en la existencia material está influenciada por ellas. Él da detalles pertinentes sobre las características esenciales de cada una de las individualidades, su causa, el nivel de su potencia, cómo influyen en una entidad viva y cómo es afectado por ellas, así como los signos de quien se ha elevado por encima de ellas. Aquí se informa claramente cómo renunciar uno mismo a la ignorancia y a la pasión y adoptar el camino de la bondad pura hasta adquirir la capacidad de trascender a ellas. Así, este capítulo se titula Las tres cualidades de la naturaleza material. Krishna aquí habla acerca de lo que es la naturaleza material, las gunas, y las gunas están en todos los aspectos de la vida. Se encuentran las gunas, todo: ignorancia, pasión y bondad. Cada una de las actividades materiales están relacionadas con esos tres elementos. Incluso, ya que está tan de moda ahora el Ayurveda está basado única y exclusivamente en las tres gunas, ¿no? Porque dependiendo de cómo uno es el tipo de alimento que come y son las actividades que lleva a cabo. Cuando se habla de la ignorancia, se habla de todas las actividades que están relacionadas con ella, como, bueno, en principio dormir. Si duermes mucho es un estado de ignorancia, que no es solamente el hecho de que no sepas leer ni escribir, eso es otra cosa. Habían grandes sabios en la India que no sabían leer ni escribir y eran sabios. Y grandes sadhus, ¿eh? O sea que no es... la ignorancia no significa eso, porque de repente la ignorancia, una persona puede tener mucho conocimiento y es un ignorante. Claro, porque el hecho de tener en la memoria un montón de conocimiento de memoria no significa que eres inteligente, por ejemplo. No significa que tú utilizas bien ese conocimiento, sino que todo tiene que ver cómo utilizas las cosas y en qué nivel actúas. Una persona que está en la pasión es una persona que está en la acción, le gusta la acción, ¿cierto? Un deportista, un luchador, pero también las personas que tienen un alto nivel de pasión en su comportamiento, en sus acciones, en su manera de ser. Es un nivel de pasión. Ese nivel se llama raya. Pasión en sánscrito es raya. Y la ignorancia es tama. Y la bondad se llama sattva. El nivel máximo, digamos, en que una persona se podría situar sería en la bondad. Pero nosotros, en el mundo material, tenemos los tres elementos siempre. Nosotros tenemos ignorancia, pasión y bondad. Cuando una persona se sitúa en la bondad, no significa que ha desechado o ha avanzado tanto que ya está en un nivel superior, porque la bondad material es bondad material. Hay una bondad superior que no tiene manchas ni de pasión ni de ignorancia, y esa es la bondad pura. Ese es el estado en el que una persona tendría que situarse con el yoga. O sea, no solamente alcanza con ser bueno y ser tranquilito, y no.
muchas veces la bondad, falsa bondad del buenito, puede estar influenciada por la ignorancia, por ejemplo. Siempre están las tres. Eso también ocurre como hablaba de la Ayurveda. En el Ayurveda una persona puede tener una tendencia diferente en cuanto a la alimentación, pero generalmente se llaman doshas, y las doshas pueden estar en los tres elementos: pasión, ignorancia y bondad. Dependiendo de dónde está ubicado cada persona, es el tipo de alimento que ingiere y es el comportamiento que tiene. Este tipo de elementos es lo que determina todo en la vida. Todo. Las gunas determinan todo en la vida, incluso la vida de los países, el modo de la gente, ¿no? Nosotros miramos a la gente y hay países, hay lugares que están más relacionados con la ignorancia, otros que están más relacionados con la pasión y otros que están más relacionados con la bondad. Siempre con los toques de las otras, ¿no? Nunca una sola en pureza. No existe tal cosa como en el mundo material de que una persona solamente es bondadosa. No existe eso. Entonces, el yoga es para llegar a desarrollar cualidades en la cual uno puede trascender las tres modalidades de la naturaleza material y situarse en bondad pura, ¿no? Esto se logra a través del yoga, a través del conocimiento, a través de la práctica del conocimiento, y una de las técnicas más importantes para alcanzar esa bondad pura sería a través del bhakti. Aquí estamos en el Bhagavad Gita ya en el número 14, capítulo número 14. Ya estamos de lleno en la parte final del Bhagavad Gita, que está enseñando acerca de la devoción. Por eso que ayer hablamos de Bhakti Yoga, directamente como Bhakti Yoga, y hoy hablamos directamente del camino para descubrir cuáles son los diferentes, o sea, con qué elementos nos encontramos para poder seguir este camino de la devoción. Sabiendo de que una persona está motivada por estas tres cualidades de la naturaleza material, entonces va viendo de qué manera puede utilizar ese tipo de cosas para poder avanzar en la devoción pura en este caso, ¿cierto? Hay personas que tienen una tendencia bondadosa, sádvica, y que pueden hacer muy bien las actividades que tienen que ver con la adoración a las deidades. Pero las personas que siguen la devoción, pero que tienen un rasgo más fuerte en cuanto a la pasión, podrían dedicarse incluso a la prédica, porque la prédica necesita pasión, ¿cierto? Y entonces las personas que tienen una tendencia a la ignorancia, entendiendo que tienen esa tendencia, podrían luchar contra ella y tratar de situarse, ir creciendo en cuanto a esos niveles y tratar de luchar para conseguir ubicarse en la bondad. De todas maneras, nosotros todos en el mundo material, como ya digo, estamos con los tres tintes, siempre tenemos tama, raya y sattva, o sea, ignorancia, pasión y bondad. Hasta que no llegamos al nivel en el cual nos podemos liberar de esas tres cualidades o tres modalidades, no podemos alcanzar la liberación. Entonces la liberación se alcanza única y exclusivamente cuando uno llega a bondad pura, más allá de las tres modalidades de la naturaleza material. Este es el primer punto que enseña Krishna en este camino para poder llegar al avance espiritual a través de la devoción pura. Vamos avanzando. Jai, Hare Krishna, Namaste. Mañana la seguimos.